más, damos paso con nuestro invitado que ya está aquí, está con ganas de hablar. Lo tuvimos el año pasado, otra de las personalidades que nos advirtió lo que iba a pasar en materia de seguridad y tampoco se equivocó. Así que Kluber Aliaga, ex ministro del Interior, lo tenemos con nosotros. Kluber, buenos días, un gusto. Muy buenos días, Miguel Ángel, y un saludo afectuoso a todos los que nos están escuchando y viendo. Gracias por haber aceptado la invitación y una vez más, Kluber, hablando de cosas que no deberían estar sucediendo. Nos obliga un poquito a hablar del tema de la caída del puente Chancay, de lo que ha sucedido anoche en Trujillo, y tú tenías más cosas. Claro, acá se cayó otro puente acá en la Costa Verde. En la costa, verdad, claro. Pues, verdad, me había olvidado. Está que se caen todas las cosas. Pero acá lo criticable, Miguel Ángel, es el tema de que no se toman las previsiones, no se trabaja bien, o sea, hay un trabajo muy mediocre de parte del Estado, de parte de las entidades de fiscalización, de control. Esas vías de alto tránsito, la Costa Verde, la Panamericana Norte, un puente que cruzan todos los ómnibus interprovinciales que vienen del norte, los camiones. O sea, no se puede dejar ahí como una cosa secundaria. Son prioridades. Un centro comercial. Los centros comerciales hoy en día en el Perú son el lugar donde converge toda la población porque no tenemos parques, no tenemos centros de recreación. Así que es nuestro desfogue emocional, digamos. Los centros comerciales son los lugares donde uno se va a pasear, a compartir con la familia, con los amigos. O sea, no solamente es compra. O sea, se han constituido en una vía de escape para las familias porque no existen, digamos, áreas verdes, zonas abiertas al aire zonas libre, abiertas, como hay en otras partes del mundo. Así es, ¿no? O sea, como no hay eso, los centros comerciales son ese lugar ideal hoy en día en el Perú para poder reunirse con familiares y amigos, para poder pasear y desestresarse. Y esos centros comerciales tienen que brindar la absoluta seguridad. Y esa seguridad parte por los mismos administradores del centro comercial, que son los primeros interesados, y segundo, las autoridades municipales, que en representación de la comunidad tienen que ver pues que las condiciones... Fiscalizar que los trabajos estén bien hechos. Claro, para eso fiscalizan, para eso tienen facultad de poner multas, de disponer cierre de establecimientos. No para abusar, sino para trabajar en favor de la sociedad. Toda autoridad tiene poder en tanto y en cuanto, ¿no? Lo va a ejercer en favor de la población, no en contra. Acá mucho se utiliza el poder para hacer daño, para dar rebaja a los generales. Es al revés, el supremo es la persona humana, eso está establecido en la Constitución. Así es, Miguel Ángel, hay que decirle a toda la población que las autoridades se legitiman, cualquier autoridad legitime el ejercicio del poder siempre y cuando el uso de sus poderes y facultades es en bien de la comunidad. Así es. Si es en perjuicio de alguien, no está legitimado y debe asumir responsabilidad por eso. ¿Por qué? Porque un gobierno, un Estado republicano, nosotros, la población, somos el soberano. Ya no hay rey, nosotros somos los soberanos y nos gobernamos a través de la ley, y la ley nos iguala a todos, a gobernantes y a gobernados. De tal manera que si un gobernante se aparta de la ley, está infringiendo el principio de legalidad y por lo tanto está cometiendo delito o abuso de autoridad. Es decir, la ley nos hace igual a todos y la ley obliga también al presidente de la República a observarla, y si no lo observa está cometiendo un ilícito penal. Entonces, esas ideas tenemos que tenerlas clarísimas. Yo escucho que hay funcionarios que dicen yo no asumo responsabilidad, eso es absurdo, absurdo. No existirá una responsabilidad política porque ha sido avalado por otros ministros, pero sí existe una responsabilidad legal por infracción a la ley, porque todos en un Estado están obligados a cumplir la ley. No, y cuando asume una responsabilidad, eso implica además que asuma las responsabilidades de orden político y legal del cargo que está ocupando. O sea, no se exime responsabilidad por ningún lado. Miguel Ángel, ¿y cuál es el punto neutral? Que toda ley siempre se hace en favor de toda la comunidad. La ley tiene que ser buena para todos. De tal manera que cuando un funcionario interpreta la ley, pero para perjudicar, para hacer daño, en realidad no está aplicando correctamente la ley o el derecho. Y ahí hay mucha deficiencia en nuestro aparato público, en todos los estamentos. ¿Qué nos ha pasado, Kluber? Yo creo que se abusa de la ignorancia del pueblo, de la falta de conocimiento, no conocen sus derechos, y las autoridades atropellan, y se han acostumbrado a atropellar, o sea, y esto es algo que hay que revertir. Yo creo que la prensa no solamente informa y entretiene, educa también. Tiene, por supuesto, una obligación. Entonces, y tiene, yo creo, más fuerza para llegar con estos mensajes poderosos a la población, porque puede llegar a miles de personas. Yo soy catedrático, estoy en la universidad, pero tengo 30, 40 alumnos.
pero a través de la radio puedes llegar a millones de personas, de tal manera que el poder de los medios de comunicación es enorme, para educar también, aparte de para informar y opinar y entretener, ¿no? Ahora que habla de miles y millones de personas, aprovecho la oportunidad un segundo nada más, permíteme esta licencia, Kluber, para agradecer a los miles, ahora sí son miles, lo digo con total certeza y absoluto orgullo además, pero siempre con humildad de gente que poco a poco ha ido adhiriéndose a toda esta vasta legión, vamos a decir así, de gente que nos sintoniza los sábados a las 10 de la mañana, siempre por los 91.1, la frecuencia modulada. Muchas gracias, y a todos aquellos que nos ven desde el extranjero y de otras partes del territorio del Perú, muchas gracias por su preferencia. Y una cosa que es cierta de lo que ha dicho Kluber, nosotros tenemos como comunicadores la obligación de hacer en cierta forma un poco de docencia, en el sentido de que la gente necesita que se le explique qué cosa es lo que está pasando y qué dice la ley de eso que está pasando. Porque es una forma de que la gente aprenda a tomar conciencia de cuáles son sus derechos, pero principalmente cuáles son también sus obligaciones. Entonces es muy importante que sepamos qué cosa nos permite la ley y qué cosa no nos permite la ley. Eso es algo que quizás, no sé si sea el Ministerio de Educación, en coordinación con otros ministerios, deba incluir quizás en la currícula escolar, para desde muy temprana edad hacerle a los chicos tomar conciencia de lo que significa un Estado de Derecho y los derechos y obligaciones de cada ciudadano. Algo se va a tener que hacer al respecto. Una verdadera política pública en educación debe priorizar el tema educativo. ¿Y eso qué implica? Que hay que incentivar a que los mejores peruanos, los más estudiosos, los más inteligentes, los más sabios, incursionen, vayan a la educación a transmitir esos conocimientos, esa experiencia, esa sabiduría a las nuevas generaciones peruanas, de tal manera que esa nueva generación sea superior a la anterior. Entonces, si tenemos un sistema educativo donde se paga mal al maestro, donde los mejores estudiantes piensan estudiar medicina, ingeniería, derecho, entonces, ¿quiénes quedan arreglados la educación? Los peores, y eso no nos asegura un futuro mejor para los peruanos. Una verdadera política de educación en el Perú tiene que incentivar y estimular a que los mejores peruanos incursionen en el tema de educación con la finalidad de elevar su nivel. Y eso se hace desde el gobierno, se hace desde el Ministerio del Interior, como desde el Palacio de Gobierno. Como una política pública de Así Estado. es. Además, quiero agregar a lo que tú has dicho, en extensión a lo que has dicho, promover y alentar también el concurso y la participación de los mejores profesionales en el sector público, en la administración pública. Necesitamos tener los mejores precisamente ahí. Pero bueno, no digo que no los haya, hay gente muy capaz, conozco a muchos de ellos, pero se necesitan más. Es decir, se necesita estimular la participación de esos profesionales en la gestión pública, porque eso hay de ahí parte todo. Podemos poner parámetros, porque lo que realmente vemos en la administración pública es las argollas, el amiguismo, el partidismo. Si eres miembro del partido que gana, estás ahí con chamba, aunque no tengas calificación profesional. Y eso no puede ser. O sea, al Estado deben ingresar, por ejemplo, los egresados universitarios del primer quinto superior, y punto. Y bien no hay acceso, y con condiciones de trabajo acorde a las que el mercado ofrece en el sector privado. El quinto superior, y si no estás en el quinto superior no ingresas, así de sencillo. Mira, Club, el PCR que bien funciona porque hay una política de meritocracia establecida ahí, que se sostiene desde hace varios años, y fíjate, claro, la eficiencia de trabajo. Porque se supone que los mejores, los más preparados, los más calificados, ingresan ahí a servir a toda la población peruana. Entonces, nosotros tenemos todo el derecho de cantar y seleccionar a los mejores, y ahí no hay ningún problema. Entonces, no se hace. Lamentablemente, los políticos peruanos están muy mal acostumbrados, no son las personas más calificadas ni más preparadas normalmente, y por eso que no valoran la formación profesional, no valoran la calificación profesional, los estudios, y lo que más se valora a nivel político es el amiguismo, el compadrazgo, y bueno, y la mentira, porque la mentira campea, pero como si fuera el elemento indispensable, el insumo fundamental para ser político, parece que fuera la mentira. Herramienta común del político, sí. Digamos, de nuestros días, no de todos, pero sí de la gran mayoría. De la gran mayoría, y eso, digamos, todos los peruanos también tenemos que ser conscientes. O sea, cuando escuchemos un político, siempre tenemos que sospechar que una gran parte de lo que nos dice es mentira, porque hay varias formas de mentir, ¿no? Una forma de mentir es falsear, es decir algo de verdad y cambiar algo. O sea, en política dual es válido, ¿eh? Claro. Y eso obliga al elector precisamente, es una responsabilidad de los electores, ahora que tenemos esto, que nos facilita acceso a la información, simplemente buscar, preocuparnos por saber quién es tal persona,
de dónde viene, cuál es su trayectoria personal y profesional, y de acuerdo a eso tomar la decisión si favorecerlos con nuestro voto o no. Claro. Pero no podemos cometer los errores que hemos cometido en años pasados, y miren las consecuencias que nos ha traído precisamente tomar esas decisiones equivocadas. Kluber, el año pasado cuando estuviste por acá, permíteme tutearte con todo respeto, tú advertiste ciertas cosas que han sucedido. Nosotros tenemos por política, aquí en este espacio, invitar a lo más calificado, a las voces más autorizadas en los distintos temas que abordamos aquí. Por esa razón te invitamos el año pasado y por esa razón te hemos vuelto a invitar ahora, porque justamente coincide con las cosas que tú advertiste que podían pasar y han sucedido. Dijiste en su momento que lo que estaba pasando con el tema de inseguridad ciudadana era consecuencia de la inexistencia de un plan estratégico y que no había liderazgo en el sector. Las cosas han empeorado. El día de ayer, te comentaba fuera de micrófonos, había revisado las cifras de homicidios ya hechas públicas por el SINADEF, y ya estamos en 278 homicidios y estamos 22 de febrero. Estamos empezando el año con 278 homicidios. ¿Qué se sigue haciendo mal? ¿Por qué estamos así? Se hacen muchas cosas mal, Miguel Ángel, y lo que me preocupa más a mí, que personas que están en la actividad pública, que están, digamos, viendo el tema de seguridad ciudadana, como alcaldes, etcétera, piensan que el tema de seguridad ciudadana es sencillo. No. Piensan que solamente consiste en poner cámaras de videovigilancia, poner más policías en la calle y serenago. Es multicausal. Yo digo, para eso no se necesita estudiar. No entienden la complejidad del fenómeno criminal. Los delincuentes son personas igual que cualquier otra y desarrollan también habilidades y competencias. Con el tiempo adquieren experticia para poder cometer sus fechorías y salir bien librados, no volver a caer. Cayeron una vez y ya no vuelven a la cárcel, no porque no sigan delinquiendo, sino porque ya tienen experiencia, toman sus medidas de seguridad, saben en qué momento, a qué horas atacar, ¿no? Y saben en qué momento la policía se recoge para poder accionar, es decir, y utilizan también las nuevas tecnologías. O sea, los delincuentes utilizan campanas, y van monitoreando si se acerca la policía o no se acerca, burlan los servicios de patrullaje. Cuando tú pones policía informal, le estás diciendo a los delincuentes dónde estás y también le estás diciendo dónde no estás. Así es. Entonces, se cree que resolver el tema de la inseguridad ciudadana es una cosa tan sencilla como te dije. Están totalmente equivocados. No entienden la complejidad del fenómeno en el Perú. Nosotros tenemos en el Perú crimen organizado en el narcotráfico. Somos exportadores de droga de hace años, no de ahorita. Por mar, por cielo y por tierra, inclusive por vía lacustre, o sea, hasta por los ríos, ¿no? Y tenemos frontera con varios países y hay una salida enorme de droga. Sí, pues. Ya. Por ese lado tenemos una forma de delincuencia que necesita una estrategia especial para combatirla. Por otro lado tenemos el tema de la minería ilegal en varias regiones del país. Tremendo. Al sur, en el centro, inclusive en Trujillo, etcétera. Entonces, norte, hay otra modalidad delictiva que es el tráfico de metales preciosos, que no solamente es el oro, sino que hay digamos una sustracción de minerales en las rutas, en los caminos. Extraña y todo. Así es. Luego, creo se dice, ¿no? Así es. Luego tenemos los delitos comunes, los asaltos y robos, los escapes, los arrebatos, los cogoteos. A la tecnología actual y han, increíblemente que lo diga, disculpe, han perfeccionado sus estrategias delictivas precisamente de la mano con la tecnología. Increíble. Tenemos el contrabando en todas las modalidades. Ciberdelitos. O sea, la ciberdelincuencia que está atacando todos los días, te paran clonando tus redes sociales. A mí mismo me han clonado redes sociales llamando a amistades. O sea, no hagan caso. La delincuencia actúa de múltiples formas y va mutando, es más oportunista. Entonces tú saliendo solamente a hacer patrullaje, a hacer presencia policial, no es suficiente. Es importante, es bueno, es necesario para dar sensación de seguridad a la población, pero tú tienes que hacer una guerra subrepticia, una guerra clandestina, una guerra en la cual los delincuentes no sepan quién es el detective, con policía secreta, con detectives, ¿no? Que vaya directamente a desarticular estas organizaciones criminales. No se está haciendo. No hay inteligencia operativa, como le decía el GEIN en su momento. Claro, y la gente también tiene que saber qué cosa es inteligencia operativa. Inteligencia operativa es todas las técnicas y procedimientos de investigación criminal más inteligencia. O sea, la investigación criminal, el trabajo del detective
sumándole ahí procedimientos y, digamos, técnicas de inteligencia, y que sumadas las dos dan ese producto mucho más completo que es la inteligencia operativa. Y eso está faltando. Pero eso se ha hecho antes, ¿por qué no se está haciendo ahora? No entiendo. Y antes tuvo resultados evidentes, es más, se derrotó hasta el terrorismo. Miguel Ángel, todos los peruanos debemos saber que desde que se modificó el Código Procesal Penal y se unificó la policía ha ido perdiendo año a año su capacidad investigativa. La investigación se la entregaron al fiscal con el código, a pesar de que la Constitución política dice que la policía investiga, pero el código, que es una norma de menor jerarquía, la contravino y le dio la investigación al fiscal, de tal manera que el fiscal, siendo abogado, no es detective, no es investigador criminal, y lamentablemente la fiscalía asumió la investigación y quiso emplear como... Esta es la investigación preliminar, como de apoyo. Eso es establecido en la Constitución. Claro. Habría que cambiar el precepto constitucional para devolver esas facultades a la policía, que es un debate, una discusión que hay en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que dije también hace el 2004. Vamos a perder la capacidad profesional de los detectives. Y los detectives son aquellos que se preparan para poder resolver crímenes donde no hay testigos. ¿En base a qué? Al estudio de indicios de evidencia. El detective está formado en biología forense, así es, en medicina forense, está formado en balística, en grafotecnia, digamos en química, en venenos, etcétera. Entonces el detective va a una escena del crimen y comienza a observar y comienza a interpretar los indicios y evidencias que están allí y comienza a reconstruirlo. Por eso se llama policía científica, porque el detective, como base para poder resolver los casos, tiene todo el conjunto de conocimientos científicos de todas las especialidades que son aplicables para investigar un delito. Entonces, esa es la formación profesional de un detective. Viene el biólogo, te dice, mira, caso de aborto es así, caso de violación es así, el tipo de heridas es así, ¿no? Entonces, el detective viene preparado con un conjunto de conocimientos que le dan todas esas ciencias de la criminalística para poder resolver. Eso no lo va a hacer jamás ningún abogado. O sea, sí, pues. hay una, digamos, equivocación enorme, terrible, pensar que basta ser abogado para ser investigador. No es así. Es una ciencia, pues. Claro, y el detective, aparte de tener formación en criminología, que es todo el conjunto de conocimientos de psicología del delincuente, psicología criminal, porque el detective va a interrogar a delincuentes, el detective va a intervenir domicilio de delincuentes, tiene que saber identificar perfiles criminales, ¿no? Hay delincuentes violentos que te van a responder a balazos y otros que van a ser sumisos, otros que van a ser sumamente mentirosos. Entonces, el detective está preparado, es su formación profesional para manejar todos esos escenarios. Aparte de eso, también tiene que saber de derecho penal para tipificar los delitos, para encuadrarlos y poder hacer la denuncia correspondiente a las autoridades. No se entiende eso. Lamentablemente no se entiende, ni siquiera los abogados, los profesionales en derecho pueden diferenciar que una cosa es ser detective, investigador criminal, y otra cosa es ser abogado. Es lamentable lo que pasa en el Perú, pero todo es producto, creo yo, de la ignorancia, que es atrevida. O sea, yo soy abogado, por ejemplo, y también he sido investigador criminal, y te digo con toda absoluta certeza, hay una diferencia enorme en la formación profesional de un abogado y de un investigador criminal. Pero aquí, a ver, estoy totalmente de acuerdo, me he tomado algún tiempo en estos meses para nutrirme de información, no solamente la que recojo y aprendo de ustedes, sino con manuales, textos, normas, leyes, incluso he revisado legislación comparada con otros países para ver en qué estamos fallando, y efectivamente las cosas son tal cual las has dicho. Pero la gran diferencia con la efectividad de estos procesos en otros países es que hay un liderazgo establecido que aquí siento que no hay. Tenemos a un ministro responsable político del sector que anda peleado con el Ministerio Público, que anda peleado incluso con oficiales de la policía. Claro. Entonces, ¿cómo articular el esfuerzo de todos, ¿no? Con el propósito de hacerle frente a la inseguridad y a la criminalidad cuando estoy peleado precisamente con todos los agentes que deberían formar un todo? ¿Cómo explica usted? Miguel Ángel, en realidad las cosas serían sencillas si siguiéramos el curso natural hasta de los animales salvajes, ¿no? ¿Quién es el líder? El que conoce más, el que sabe más, el que resuelve problemas, el que defiende al grupo, el que alimenta al grupo. Yo soy bien crítico con Santibáñez y lo soy bien crítico. O sea, el auténtico liderazgo se da sobre la base de conocimiento, de competencia, de capacidades. No se trata de poner a cualquiera. Sí, Kluber, solamente un par de minutos, vamos a la pausa y ahí seguimos con este tema, porque este tema de liderazgo del sector creo que es importante y crucial para
poder tener más clara la explicación de lo que estamos viviendo. Amigos, no se muevan, volvemos en 2 minutos. Esto es Tiempo Vital. Amigos, de regreso en los estudios de Radio Vital, esto es Tiempo Vital, yo soy Miguel Ángel Salino y conversamos antes de la pausa con Kluber Aliaga, exministro del Interior, sobre el tema del liderazgo. Y Kluber tiene unos conceptos bastante claros que lo sostiene de hace tiempo y sobre eso vamos a retomar la conversación. ¿Qué está pasando con el liderazgo del sector? Bueno, no tenemos liderazgo a nivel nacional, o sea, a nivel de gobierno central, ni a nivel de sector. Un verdadero líder es alguien que sabe, de tal manera que él dirige, él exige, él pide. Pero nosotros tenemos funcionarios que requieren de asesores. Al final los que gobiernan son los asesores o los subalternos, que te dicen haz esto y tú terminas haciendo lo que ellos dicen. Entonces no tienes condición de liderazgo. Eso es lo que pasa con muchos ministros y con muchos presidentes. Lo que queremos son presidentes como vemos en otros países, como el caso de El Salvador, hasta lo mismo Estados Unidos, donde el presidente pone su criterio. A pesar de que los asesores le digan que no, él pone su criterio. Él asume la responsabilidad. Para eso lo elegimos, de tal manera que si alguien es presidente o alguien es ministro, debe actuar por su propio conocimiento, por su propia iniciativa y no ser simplemente una mesa de partes que termina ejecutando lo que los asesores o subalternos le van indicando. Yo creo que por ahí hay grave deficiencia, un grave efecto en el liderazgo del país, en muchos sectores, no solamente, digamos, el tema del interior o gobierno central. Yo he sido bien crítico con el actual ministro del Interior, con el señor Juan José Santibáñez, en el sentido de que el desborde de la incidencia delictiva, ya no solamente en Lima, sino ya esto empieza a crecer a nivel nacional, es más que evidente, o sea, está descontrolado y está afectando ya no solamente la tranquilidad ciudadana, sino además el tema económico, porque eso atenta pues contra las inversiones. La gente que tiene algún negocio tiene que destinar parte de sus ingresos al tema de seguridad, es decir, ya hay una afectación más grande de lo que significa esta presencia criminal que nos azota todos los días, y vemos, por más que hacen, porque no voy a ser mezquino, o sea, hacen redadas, hacen capturas, es verdad, pero la percepción que tenemos los ciudadanos es que no es suficiente. Así es, no es suficiente, Miguel Ángel. ¿Por qué? ¿Por qué razón no es suficiente? Porque esta nueva modalidad delictiva, los delincuentes lo que hacen es identificar a su víctima, amenazarla y someterla. O sea, si no accede, van a matar a algunos comerciantes o algunas prostitutas, ¿no? Para atemorizarlos, y luego ellos se allanan a pagar los cupos sin denunciar. De tal manera que pueden estar en presencia de un policía uniformado y no lo van a denunciar, y ahí está el victimario y la víctima, y le van a estar pagando el cupo como si fuera, toma el dinero que te presté. ¿Te das cuenta? Pagar. O sea, a ese nivel se llega. Entonces ya no, esa delincuencia ya no se combate con simplemente patrullaje de policía en la calle, se combate con policía secreta. Eso se lo vengo diciendo desde hace años al gobierno y al actual ministro. En cada entrevista priorice el tema de la investigación criminal. Ahora, Kluber, ¿por qué? A ti te sacaron pues al 6º día por sí, reclamar, ya vamos a hablar de ese tema después. Entonces, ¿por qué? Primero no se les está dando la receta, hay que priorizar el tema de la investigación criminal. Y hay que reconocer que hemos perdido detectives. Digamos, en el transcurrido de todos estos años se ha ido perdiendo experticia los detectives. ¿Por qué? Porque los detectives ya no se sentían responsables de investigación, recibían la denuncia, se la pasaban al fiscal, esperaban que el fiscal les diga lo que tengan que hacer. Se demoraba 2-3 meses cuando ya no se podía resolver nada, y ahí se han ido archivando los casos. De tal manera que hoy en día los policías ya no actúan por propia iniciativa. Se han acostumbrado a recibir la denuncia y a pasar al fiscal y esperar que el fiscal diga lo que tenga que hacer. Entonces, eso ha hecho que pierdan el compromiso y pierdan la responsabilidad de ser ellos los que actúan de inmediato. Ahora, la ley se dio el año pasado restituyendo esa capacidad de la policía, pero ya no saben. O sea, ya no tienen los conocimientos. Ahora le han elevado a discusión al tribunal. Los únicos que han mantenido alguna especialidad de investigación son los oficiales que han estado trabajando en unidades especializadas, donde la Fiscalía ha respetado el profesionalismo de los detectives y les ha permitido trabajar con libertad, con autonomía, y ha ido avalando el trabajo policial. De tal manera que esos pocos detectives que tenemos son los que resuelven algunos pocos casos. Pero la necesidad de detectives a nivel nacional. El caso de extorsiones
ya se ha generalizado, ha pasado a miles de colegios, los mercados, o sea, los mercados. Negocios pequeños. Estamos hablando en Lima de más de 10 millones de habitantes. Gimnasios, restaurantes. En Trujillo eso ya tiene hace muchos años, y conozco mucha gente. Mucha gente comenta de que allá ya simplemente pagan y ya no denuncian, ¿no? Entonces, queremos llegar a eso. Y la única manera de enfrentarlo va a ser con más patrulleros en la calle, más cámaras de videovigilancia, o necesitamos otra estrategia. No, otra, definitivamente. Lógicamente, otra. No está funcionando. La forma de trabajar es mediante esa policía secreta, esa policía científica, y esa es lo que no se está haciendo, no se está fortaleciendo esa área de la policía. Por otro lado, seguridad y justicia tienen que ir de la mano. Se tiene que elevar el nivel de calidad de los servicios de seguridad pública, pero al mismo tiempo se tiene que elevar los niveles de calidad de los servicios de justicia, vale decir, Fiscalía y Poder Judicial. Y ahí también se necesita controles ciudadanos. Sí, porque hemos visto que el control entre ellos no funciona, o sea, jueces que se controlan a jueces o fiscales a fiscales no funcionan. Aquí hay que hacer una revisión precisamente del sistema y de todo lo que la operatividad de justicia, todos los operadores de justicia tienen que ser sometidos por lo menos a una evaluación inmediata. Tiene que haber una fiscalización, pero por parte de los soberanos, que es el pueblo. El pueblo es el beneficiario y el receptor de todos los servicios públicos. Y la población organizada tiene todo el derecho de exigir calidad a todos los funcionarios públicos, Poder Judicial, Fiscalía, Policía, etcétera, etcétera. Así es. Ahora, 140.000 efectivos policiales aproximadamente, números más, números menos, pero seguimos con un déficit de personal para cubrir las urgencias y necesidades de la incidencia delictiva en el país. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que fundamentalmente la estrategia es que menos hagan por más. Y eso se consigue mediante equipamiento. Por ejemplo, si tú tienes en una comisaría 20 policías, a pie vas a cubrir 20 esquinas. Pero si tú le pones moto y los organizas en equipos de patrullaje, vas a poder cubrir todo el distrito. Y durante 8 horas, de manera regular y permanente. Y si tú actúas con mayor inteligencia y dices, ¿dónde están los delincuentes? ¿En qué zonas operas? Y por esa zona. Y tienes ya la descripción de los delincuentes, sus características. Entonces vas a intervenirlos a ellos directamente. Y quizás los encuentra con armas. Es decir, si haces un trabajo de inteligencia operativa fusionado con labores de patrullaje de intervención, que no es lo que se está haciendo, entonces tus resultados van a ser mucho más óptimos. Y eso requiere dirección y estrategia. Eso no existe, no se ve. Particularmente no lo veo. Se hablaba de... Como tú has dicho, se ven esfuerzos, se ven operativos. Pero no son suficientes. Pero no son suficientes y no son los efectivos que deben ser. Se hablaba de construir nuevos penales y de agrandar, si se puede decir, los existentes. Hasta el día de hoy nada, ¿qué ha pasado? Eso, por ejemplo, es una política pública prioritaria, porque los penales no deben ser lugares donde los delincuentes estén hacinados y donde puedan conformar nuevas bandas. ¿Qué es lo que ha pasado en el Perú? ¿Por qué la delincuencia también se está disparando? Porque los delincuentes novatos son remitidos a las prisiones y en las prisiones se conocen con otros delincuentes más avesados. Sí, pues. Y una banda de 5 integrantes ingresa y conforma una megabanda de 30, 40 delincuentes. Increíble. O sea, hacen relaciones sociales con ellos, relaciones amicales, y cuando salen en libertad ya es una banda mucho más grande, mucho más peligrosa y donde tiene a delincuentes mucho más experimentados. Entonces, en vez de solucionar el problema de inseguridad ciudadana, estas malas políticas del sistema penitenciario están haciendo que nuestra delincuencia cada vez empeore, cada vez se empodere más, se fortalezca más y sea mucho más lesiva, mucho más dañina a la sociedad. Entonces se necesita reformas urgentes también en lo que es el sistema penitenciario. Ruber, antes de que nos gane el tiempo, he dejado este tema para el final porque es un tema que tiene que ver directamente con usted. Usted en su momento reclamó al presidente en funciones la destitución de 19 entre tenientes generales y generales de la policía, y eso le costó a usted el cargo. Usted era en ese momento ministro del Interior y sé que no lo va a decir usted, pero yo sí lo voy a decir. Todo el mundo sabe de que por el reclamo que usted hizo en defensa de los derechos de esos oficiales que estaban siendo vulnerados en ese momento, usted levantó la voz y eso le costó el cargo. Acaban de aprobar en días pasados en la Comisión Permanente del Congreso la inhabilitación que se discutirá en el Pleno todavía de quien fuera presidente encargado de la República, Francisco Sagasti, por este hecho y otros abusos de autoridad y demás. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, yo creo que sí, está bien que sean inhabilitados por cuanto
actuaron al margen de la ley. Ningún peruano está por encima de la ley, ni el presidente. Y el primero que debe cumplir la ley es el presidente de la República, de tal manera que asume la responsabilidad por las infracciones a la ley. Puede tener o no responsabilidad política, pero en ese caso de abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque los derechos de trabajo, los derechos laborales son derechos humanos. Es decir, los gobernantes tienen un límite, no pueden avasallar esos derechos. Los derechos humanos son derechos anteriores y superiores al poder que puedan tener los gobernantes. Porque antes que exista un gobierno, ya los seres humanos nacimos, tenemos vida, tenemos libertades, y que esos gobernantes tienen que respetar. Por lo tanto, el derecho al trabajo está consagrado en los tratados internacionales. Tú no puedes venir porque soy presidente y no me gustas y te voto, voy a poner al que me gusta en el cargo. No es así. No, aparte la que carrera policial, la Constitución delimita, así es, las funciones de cada poder del Estado. De repente lo que no se ha dado cuenta el presidente Sagasti es que los policías son profesionales de carrera. Sí, pues. Es decir, ingresan a un concurso de admisión, tienen una ley de carrera y pueden ser sacados de la carrera solamente por, procedimiento institucional así o por es, una falta por grave. Lo que está regulado en la ley. Así es. Entonces, el hecho de que tú seas presidente no quiere decir que tú puedas atropellar esos derechos. Ahí yo creo que hay un grave error, un desconocimiento de los límites que tiene un presidente. Un presidente también está sometido a la Constitución y a la ley y tiene que cumplirla. En ese caso se cometió un tremendo abuso de autoridad frente a los generales que pasaron a retiro para poner a alguien que, entre comillas, era amigo, gozaba de confianza. De las simpatías del señor Claro. ¿Sientes que tu reclamo ha sido reivindicado? Yo creo que sí, las cosas caen por gravedad. Y cuando me convocó el presidente Sagasti, a mí me reconoció él de que había cometido un error, que el ministro saliente Vargas le había sacado la resolución, ¿no? La firma de la resolución, y me pidió que buscara una solución. Yo por eso me puse a buscar la solución, inclusive lo dije en el Canal 4 que me entrevistó, lo dije, inclusive el presidente me dijo, busca alguna salida, negocia con los generales, de repente ofréceles algún cargo en el ministerio, ¿no? Entonces, yo conversaba con los generales buscándole la salida. Lo que buscaba yo era una salida política y una salida legal, de tal manera que no se afecte la gobernabilidad, tapándole la espalda, digamos, tratando de proteger al presidente y que el presidente salga bien parado de ese enredo al que se había metido por culpa pues de mal asesoramiento. Por eso te digo, un presidente tiene que saber lo que quiere, no puede hacer lo que un ministro viene y le puede decir. El presidente puede decir, te acepto o no te acepto. Entonces, reconoció que había cometido un error, pero lamentablemente no fue consecuente, o sea, él no fue leal conmigo en el sentido de que si me encargó que yo buscara una solución, yo busqué la solución y la Premier ya no quería ninguna solución, me dijo, volteé la página, o sea, no ve ese tema, olvídese ese tema. ¿Así te dijo? Claro, entonces él no podía hacer eso. Violeta Bermúdez. Violeta Bermúdez. Entonces yo le dije, disculpe, primer ministro, yo no puedo hacer eso porque primero como abogado sé que es ilegal y como general de la policía no puedo ser desleal con la policía, de tal manera que los cargos son temporales y yo prefiero dar un paso al costado, o sea, no voy a aferrar al cargo y por quedarme en el cargo voy a cometer ese tipo de arbitrariedades. No iba con mi forma de ser, de tal manera que eso determinó mi salida. Vamos a ver qué se decide en el Pleno. Kluber, quiero agradecerte tu presencia una vez más el día de hoy. Seguramente que te voy a molestar más adelante porque esto no acaba aquí. Hay mucho tema. Te pido que te quedes conmigo porque vamos a hacer un enlace con Trujillo para hablar de lo que ha sucedido. Te invito a que te quedes. Gracias. Por favor, amigos, ustedes no se muevan de ahí. Volvemos en un par de minutos. Esto es Tiempo Vital.